Impactantes las imágenes que nos llegan desde España. Yo les cuento que el presidente Piñera asumió su derrota ante el Tribunal Constitucional y anunció que promulgará el proyecto de retiro del 10% que había aprobado el Congreso. Ahora el Ejecutivo enfrenta una ola de críticas e incluso suenan rumores de un eventual cambio de gabinete. Estamos con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a esta hora. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo del día agitado que tuvieron ayer. Ministro, quiero partir preguntándole directamente qué hay de cierto en estos rumores de cambio de gabinete. ¿Existe esa posibilidad o usted mismo ha pensado la posibilidad de renunciar al gabinete? Buenos días, Roberto. Efectivamente han sido días complejos, de un debate intenso. Yo no sé si llamarlo efectivamente una derrota para uno u otro, digamos, porque la verdad es que aquí lo que hemos hecho como gobierno, y así lo hemos planteado hace mucho tiempo y hace varias semanas al inicio de este debate, es plantear una postura, es plantear una posición. Esa posición fue llevada a un tribunal y ese tribunal ha fallado. Y como todas las cosas en la vida, uno tiene que aceptar cuando uno efectivamente, la tesis de uno no es acogida. Y en este caso la tesis del gobierno, que creemos que está bastante bien fundada, ¿cierto?, con respecto a argumentos muy potentes, como por ejemplo de quién debe emanar una iniciativa legislativa que involucra, por ejemplo, reforma a las pensiones, ¿cierto?, o involucra pensiones en este caso, o el tema, ¿cierto?, con respecto al ahorro previsional. Bueno, todo eso ya había sido fallado en el pasado, por lo tanto nuestra tesis efectivamente fue llevada a un tribunal, el tribunal optó por otra tesis. Y como todas las cosas en la vida y en democracia, en Estado de Derecho, lo que debemos hacer es acoger eso. Por lo tanto, nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos, Roberto. Ahora, con respecto al gabinete, nosotros sabemos, por supuesto, como comité político, que cada vez que hay una situación compleja, como puede ser esta u otras, por supuesto que las miradas se van al comité político. Pero déjeme decirle que el presidente tiene esa facultad tanto de convocarnos a los ministros, como también eventualmente si él no requiere más de nuestro servicio. Hoy día, desde muy temprano, seguimos trabajando no solamente para dar una señal, porque la verdad es que las señales tenemos que darlas minuto a minuto, sino que seguimos trabajando ahora por lo que nos convoca. ¿Qué nos convoca hoy día? Ese proyecto, esa reforma constitucional del 10%, que tenemos que promulgar, ¿cierto?, que tenemos que acatar ese fallo, indistintamente de nuestro argumento. Queremos sumarle además lo mejor de las ideas del proyecto que fue presentado el día domingo. ¿Y qué es lo mejor de esa idea? Sumarle a más de 3 millones de personas un bono de 200.000 pesos que efectivamente en estos días entusiasmó a mucha gente. Porque tal como lo dijimos, Roberto, no quiero alargarme mucho, pero tal como lo dijimos en la previa, porque nos parecía que el primer proyecto del 10%, además de ser inconstitucional, no era completo, era porque no se hacía cargo justamente de esas 3 millones de personas. Cuando pusimos la idea del bono de 200.000 pesos, mucha gente empezó a escribirnos, mucha gente empezó, ¿cierto?, a llamar a los teléfonos, mucha gente empezó en las redes sociales a manifestar esa adhesión por esa idea. Por lo tanto, vamos a insistir para que tengamos un proyecto en paralelo y poder tener, por ejemplo, los 200.000 pesos para más de 3 millones de personas que no tienen ahora ahorros previsionales. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Más adelante vamos a ir conversando, por supuesto, de lo que viene de ahora en adelante, ¿no es cierto?, después de la promulgación. ¿Pero usted renunció la semana pasada o no? No. No, nunca renunció. No. ¿Y qué le parece que desde Chile Vamos se esté planteando la posibilidad de que se produzca un cambio en el comité político y que se ponga en entredicho después de este revés que ha sufrido el presidente en el Tribunal Constitucional, la continuidad del comité político? ¿Qué le parece que desde su propio sector se esté pidiendo un cambio de gabinete? No, es respetable. Cada vez que hay situaciones complejas, cada vez que hay puntos, ¿cierto?, en los cuales podemos tener diferencias, por supuesto que los partidos están en todo su derecho de emitir opiniones. Uno lo que esperaría, ¿cierto?, por supuesto. Lo que llama la atención aquí es que sea su mismo sector. Pero Karina, pensé que Karina, usted me estaba preguntando qué me parece. A mí me parece que todas las opiniones son respetables, ¿ah? Y desde el punto de vista político, por supuesto que los partidos tienen un rol muy importante, por supuesto, en la coalición. Coalición que nos ha permitido ser gobierno en 2 oportunidades, ¿cierto? Coalición que nos ha permitido también
lograr diversos aspectos que también han sido muy buenos para la gente en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro seguiremos trabajando en conjunto. Ahora, los partidos en general, como partido, yo creo que han respaldado, ¿cierto?, este gobierno y han respaldado también a este comité político. Si hay algún parlamentario, alguna persona que tenga otro diagnóstico, las puertas están abiertas para poder conversar esos diagnósticos, y si alguien está pensando que la mejor solución a esto tiene que ver con un cambio en el gabinete, bueno, yo les quiero decir que eso no pasa ni por los partidos, ni pasa también por los ministros, pasa solamente por una decisión del presidente. Ministro, perdón, pero usted mencionaba recién que esta no es una derrota política. Entonces, ¿qué es? Esa es mi pregunta. Si usted nos pudiera decir cómo lo definen al interior del gobierno, si no es una derrota, porque ya se anticipó, a pesar de que todavía no se han entregado los argumentos, que ministros como Iván Aróstica y Juan José Romero cambiaron su voto, argumentando que el presidente no se hizo cargo de los considerandos del fallo anterior, del segundo retiro, como por ejemplo el deber que tiene el Estado y la protección social garantizada en la Constitución. ¿No eran esos aspectos previsibles cuando se presenta el requerimiento al tribunal? ¿Cómo se define entonces si no es una derrota? Sí, Karina, el Tribunal Constitucional es un ente técnico que debe fallar en derecho. Por lo tanto, uno pudiese pensar, ¿cierto?, de que efectivamente puede haber argumentos en esa línea, y yo, si no se acoge aquello en el Tribunal Constitución, tiene que ver, ¿cierto?, con aspectos técnicos, aspectos apegados, ¿cierto?, al Estado de Derecho, argumentación, que a lo mejor ellos no consideraron. Pero el Tribunal Constitucional no es un ente político, por lo tanto... ¿Y a usted le parece que fallaron de manera política? No, lo que yo quiero decir es que aparentemente, por las palabras, ¿cierto?, que se emitieron antes y después del fallo de ayer, aparentemente incluyeron otros argumentos, y habrá que ver si esos otros argumentos, por supuesto, son plausibles a la hora de enfrentar este tema, pero eso no me corresponde a mí hacerlo en este punto de prensa, Karina. Lo que yo te quiero decir es que para que haya una derrota política tiene que haber una situación en donde se defina la política, por ejemplo, una elección, o por ejemplo, ¿cierto?, como la que tenemos, ¿cierto?, en algunas semanas más. Ahí veremos, ¿cierto?, efectivamente cuáles son los resultados políticos. Defender las convicciones del gobierno y defender los principios y defender argumentos técnicos nunca va a ser una derrota política. Nosotros tenemos la obligación de defender aquellos argumentos técnicos, y te pongo otro ejemplo, Karina. Si nosotros no hubiésemos saltado la Constitución tal vez en otras áreas, a lo mejor esta misma entrevista me estarían preguntando por qué el gobierno no respetó el Estado de Derecho, por qué el gobierno no respetó la Constitución y qué hizo para poder salvaguardar eso. Entonces, ¿Ministro? Yo creo que hay que ser consecuente en esto. Acá obviamente que hay un componente distinto, porque tiene que ver justamente recursos importantes para millones de chilenos y chilenas, ¿cierto?, que necesitan salvar, ¿cierto?, las externalidades negativas de la pandemia. Pero también cuando muchos dicen, bueno, ¿y por qué el gobierno ahora se suma a esto? Yo les quiero decir que las transferencias que hace el gobierno ya suman cerca de 15.000 millones de dólares, que es el equivalente a un 10% aproximadamente, y si uno suma FOGAP y otros préstamos, supera los 30.000 millones de dólares. O sea, no es que el gobierno no ha hecho nada, no es que el gobierno no ha inyectado recursos, no es que el gobierno ha sido impávido ante la situación ¿Ministro? económica de millones de familias. El fin de semana se comenzaron a pagar los bonos de clase media, hoy se comienzan a pagar los IFE a más de 13 millones de personas, así es que estamos en la línea de seguir colaborando, seguir ayudando. Si el 10% va a servir también para aquello, bienvenido sea, pero también tenemos que hacernos cargo de aquellas personas que no tienen ahorros previsionales en el pasado, que quedaron sin ahorro, y aquellas personas que en el futuro también corren riesgo de tener pensiones bajas. Ministro, no quiero dejar pasar un detalle respecto a la decisión del Tribunal Constitucional. El propio ministro Aróstica dijo, el punto central no es quién hace las leyes, sino qué hacer para solucionar los problemas de la gente. Cuando uno de los miembros del Tribunal Constitucional se plantea que su decisión va a influir en los problemas de la gente, ¿no estamos hablando ahí de un fallo más bien político y no técnico? Estamos hablando de nuevos elementos que hasta ahora no se conocían en este tipo de fallos. Eso efectivamente ha sido reconocido por distintos expertos. Por eso cuando yo digo que efectivamente nosotros teníamos una convicción jurídica, una convicción en cuanto a los argumentos con los cuales ir al TC, no consideramos tal vez esta nueva mirada o este cambio, ¿cierto?, de criterio que pudiese estar naciendo tal vez justamente en este tipo de fallos. Pero por lo mismo nosotros creemos
que lo importante es que el gobierno deba, y yo creo que cualquier gobierno, si aquí no se trata de este gobierno, yo creo que un gobierno tiene la obligación de defender las convicciones, los argumentos por los cuales juran, ¿cierto? Tanto el presidente, los ministros, y en ese contexto creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Miren, y a lo mejor la responsabilidad no siempre es popular. Y nosotros entendemos que esto, por supuesto, tiene costos, porque la gente lo que necesita son los recursos. Pero el gobierno debió hacer, ¿cierto?, lo que fue ir al Tribunal Constitucional, pero en paralelo, antes de este fallo, el día domingo presentamos un proyecto de ley que a mi juicio se hacía cargo también, no solamente del 10% tal cual como va a salir en estos días, sino que también se hacía cargo de otros elementos que también son importantes para tantos millones de personas. Sí, usted me dice que no tenían presupuestado que el Tribunal Constitucional privilegiara o hiciera hincapié en determinados elementos. Nadie en el comité político le hizo ver esto al presidente, no hubo disenso dentro del comité político para resaltarle, señalarle o advertirle al presidente que esto podía pasar. Cuando le dijeron que no fuera, además, el Tribunal Constitucional, ¿no? Nosotros cada vez que tomamos una decisión hacemos inmediatamente también un árbol de posibilidades, un árbol también de externalidades que pueden generar las decisiones. Y por supuesto que una vez que nosotros definimos ir al TC y que tuviese la posibilidad de que el proyecto, la reforma que envió el Congreso no pasara, ¿cierto?, los filtros, vale decir, al revés de lo que ocurrió, también nos pusimos rápidamente a trabajar en cómo poder dar solución justamente al requerimiento de la gente y por eso, antes de que esto ocurriera, presentamos este proyecto. El proyecto del domingo se hace cargo de eso. Entonces, lo que les quiero decir es, nosotros teníamos una diferencia y teníamos una convicción de que el proyecto que aprobó el Congreso no era un proyecto constitucional. Sin embargo, lo que hicimos fue hacer un proyecto constitucional, un proyecto apegado al Estado de Derecho, a la institucionalidad, no solamente el 10%, sino que también dar soluciones. Eso es lo que quiero destacar. Entonces, no es que nos quedamos sentados esperando el fallo del TC y esperando, ¿cierto?, a lo mejor como mucha gente cree, ¿cierto?, sudándonos las manos que se cayera el 10%. Todo lo contrario. Nosotros quisimos hacer un 10% constitucional y además dar soluciones a millones de personas, tanto que quedaron sin ahorros previsionales como también para mejorar sus pensiones. Quiero destacar eso porque a veces se instalan caricaturas, Karina, Roberto, de que el gobierno, ¿cierto?, va al TC para estar en contra de la gente. El gobierno va al TC porque es lo que tenía que hacer desde el punto de vista de nuestras convicciones constitucionales. Sin embargo, la sensibilidad con los problemas de la gente nos ha permitido también tener un proyecto alternativo que hoy día yo creo que va a fusionar dos ideas: 10%, ningún problema, perfecto, adelante, pero también dar soluciones a esas 3 millones de personas con ese bono de 200.000 pesos. Pero, ministro, la pregunta es si en ese árbol de posibilidades que usted mencionaba, que se le planteó al presidente Sebastián Piñera cuando él dijo que iba a ir al Tribunal Constitucional, se planteó la posibilidad de que el Tribunal Constitucional fallara no solamente de manera técnica, sino que además atendiendo a las circunstancias, ¿no es cierto?, al contexto que estamos viviendo, porque en definitiva, ¿no le parece a usted que el Tribunal Constitucional se terminó haciendo cargo de lo que se le pedía al gobierno? Al gobierno también en algún minuto se le pedía que se considerara el contexto, ¿no? Que estamos en una pandemia, que hay gente que no ha recibido ayuda, un montón de hechos que van generando contexto, que las decisiones no solamente son meramente técnicas. ¿No le parece a usted que finalmente el Tribunal Constitucional terminó jugando ese rol? No, a mí no me parece eso, Karina. Me parece que hay precedentes. Me parece que hace pocos meses atrás el tribunal falló en otra línea con un proyecto muy similar y nosotros tenemos que hacernos cargo de la historia, de los precedentes, de la jurisprudencia y en ese contexto se fue al TC. Pero sí, por supuesto, se analizaron todas las posibilidades. O sea, ¿alguien le planteó al presidente la posibilidad de que esto pasara? Pero por supuesto que se analizó al punto de que nosotros presentamos, o sea, yo creo que la manifestación más clara de que se analizaron todos los escenarios, Karina, es que se presenta justamente el domingo, antes de este fallo, se presenta un proyecto de 10% constitucional y otros, cierto, no voy a repetir de nuevo, pero cierto, y otras prestaciones que también van a beneficiar a millones de chilenos. Si no hubiésemos analizado, Karina, hubiese sido imposible que emanara ese proyecto. Ministro, ¿cuál es la interpretación que hace usted sobre los efectos electorales que puede tener esto en 2 semanas más? Ya estamos a puertas de las elecciones a constituyentes. Con esto no se ven mermadas las posibilidades de Chile Vamos para obtener el famoso tercio que necesita su coalición para al menos poder impugnar algunos artículos de una futura constitución.
No, yo creo que Chile Vamos es un conglomerado que es muy resiliente, ¿cierto? Que tiene la capacidad de reconvertir rápidamente su energía. Yo creo que hoy día hay mucha gente, por ejemplo, que valora muchísimo que el gobierno haya podido sumar, ¿cierto?, al 10% otras prestaciones. El bono de 200.000 pesos a más de 3 millones de personas, yo creo que ha sido tremendamente valorado y surge de Chile Vamos, surge de sus dirigentes, de sus partidos, surge de los parlamentarios, y eso también es tremendamente valorado. Lo mismo que también el tema, ¿cierto?, de poder reintegrar y pensar en el futuro. Antes del COVID, Roberto, Karina, ¿cierto?, antes de la crisis sanitaria, lo que más se hablaba era justamente de las bajas pensiones. Bueno, nosotros nos estamos haciendo cargo, como Chile Vamos, justamente de iniciar ese debate. Obviamente que con 2 puntos extra, como se propone el proyecto, no se soluciona todo, sobre todo para aquellas personas a lo mejor que le queda menos tiempo en sus cotizaciones, pero sí queremos instalar un debate, lo hemos dicho, un debate en cuanto a la reforma previsional, un debate a favor, ¿cierto?, de la reforma tributaria, y eso también creo que es muy importante que lo lean, ¿cierto?, por supuesto, los electores. Chile Vamos hace propuesta en esta materia, se está abriendo, y esa misma apertura que ha tenido el gobierno, porque yo sé que hoy día son solo críticas, pero también hay que valorar que el gobierno se abrió, ¿cierto?, a posibilidades que hace algún tiempo no estaban tan abiertas. Eso también es un rol de Chile Vamos, y esa misma apertura, esa misma capacidad de sentarse a una mesa y de conversar, se la pedimos a la oposición. Yo creo que lo que la gente hoy día necesita y quiere es justamente prender el televisor, ver menos pelea y ver más acuerdos. Precisamente, se nos acaba el tiempo ya muy cortito, pero no puedo dejar de preguntarle. Anoche el precandidato presidencial Mario Desbordes, de su sector, dijo que el presidente Sebastián Piñera se estaba abriendo precisamente a entregar ayudas universales. ¿Usted puede ratificar eso? Bueno, las ayudas universales, por ejemplo, Karina, cuando estamos hablando que inicialmente, por ejemplo, el IFE se entregaba a un porcentaje bastante reducido de las personas, ¿cierto?, del universo del registro social de hogares. Hoy día se está llegando al 80%, cuando estamos hablando de que cerca de 15 millones de personas van a tener los beneficios de aquí a poco, sin contar el 10%, sino que estamos hablando solamente de transferencia del Estado. Creo que estamos avanzando cada vez más justamente. Sí, pero renta universal de emergencia, por universal, ejemplo. Sí. Lo que pasa es que la universalidad tampoco puede incluir a las personas que le ha ido bien, que son las rentas más altas, las personas que tienen alto ingreso. Por supuesto que la universalidad siempre va a tener alguna orilla en esto, y en eso estamos trabajando, y se han ido expandiendo justamente esas fronteras para poder llegar a más gente. La clase media ha sufrido muchísimo, así lo da cuenta la estadística, y por supuesto que vamos a llegar a cada una de las familias, a cada una de las personas que más lo necesiten. El 10% es importante, pero no hay que olvidar que cada 10% deja varios millones de personas fuera para el próximo. O sea, estamos hablando que hoy día son 3 millones de personas. Con este 10% que se empieza a pagar de aquí a poco, van a quedar más de 5 millones de personas sin ahorros previsionales. Tenemos que hacernos cargo primero de ese universo y de las personas también que están a la izquierda de eso, vale decir, en la informalidad, ¿cierto?, y muchas veces en la pobreza multidimensional. Ministro Delgado, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, Chao, chao. ministro.